Si una voz en tu mente te habla, es mejor que vayas a un psicólogo, porque si no te podría pasar como la siguiente persona en esta historia, fragmentado. Alicia no estaba sola. Nunca lo había estado. Desde pequeña, había escuchado voces en su mente, susurros que venían y se iban, vagamente perceptibles, como un murmullo lejano en una habitación vacía. Al principio, pensó que era normal, un simple eco de sus pensamientos. Pero con el tiempo, esos susurros cobraron forma, identidad. Comenzaron a ser algo más que ruido, se convirtieron en fragmentos de ella misma, partes rotas de su ser, cada una con una voluntad propia. Los meses recientes fueron los más difíciles. Las voces ya no eran solo eso, ahora exigían control. Alicia, la verdadera Alicia, sentía que estaba siendo arrastrada por una corriente invisible. Por la mañana, era Clyde. Clyde, la eficiente y perfeccionista. Clyde, la organizadora, la que nunca dejaba nada al azar. Era Clyde quien mantenía el departamento en perfecto estado, quien anotaba todo en la agenda, quien ordenaba el caos de la vida cotidiana. Pero también era Clyde quien castigaba a Alicia cuando se distraía o cometía errores, llenándola de culpa, empujándola hacia el agotamiento. Los días con Clyde eran agotadores. La casa estaba impecable, la rutina estrictamente seguida. Pero si algo fallaba, si algún detalle no encajaba en el esquema meticulosamente diseñado, Clyde la torturaba mentalmente. Inútil, desordenada, imperfecta, le susurraba. Alicia sentía que Clyde la mantenía en un estado constante de tensión, buscando siempre la perfección inalcanzable. Luego llegaban las tardes, y con ellas, Lucía. Lucía era el polo opuesto de Clyde. Donde Clyde era orden y estructura, Lucía era caos y descontrol. A Lucía no le importaba lo que Alicia pensara o sintiera. Le gustaba la adrenalina, la sensación de peligro. Lucía era la que llevaba a Alicia a bares oscuros, rodeada de extraños con sonrisas peligrosas. Lucía la hacía beber hasta perder el control, bailando hasta que el mundo se volvía un borrón de luces y sombras. Y luego, estaba la violencia. Una noche, Alicia despertó con las manos cubiertas de sangre. No era la primera vez que ocurría. Sus nudillos estaban destrozados, su mandíbula adolorida, como si hubiera estado en una pelea. Pero no recordaba nada. Lucía había estado al mando, y cuando Lucía estaba en control, Alicia desaparecía, su mente se desvanecía en un abismo de olvido. A la mañana siguiente, Clyde siempre limpiaba el desastre, cubriendo las huellas de lo que fuera que Lucía hubiera hecho. Pero las noches eran las peores. La oscuridad traía consigo a Isaac. Isaac era el fragmento más aterrador, el que Alicia no podía controlar ni anticipar. Era cruel, despiadado. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como veneno. Alicia lo temía profundamente. Sabía que, cuando Isaac estaba al mando, el peligro no solo era para ella, sino para los demás. Había veces en que se despertaba con cicatrices nuevas, cortes profundos y marcas que no podía explicar. A veces, escuchaba gritos en su mente, gritos de otras personas, pero no sabía si eran reales o imaginados. Una madrugada, Alicia despertó con un cuchillo en la mano. El frío del metal la aterrorizó, pero lo que más miedo le dio fue el cuerpo a sus pies. No sabía quién era, no sabía cómo había llegado allí ni qué había sucedido. Solo sabía que Isaac había estado allí. Los ojos del cadáver estaban abiertos, congelados en una expresión de terror que reflejaba el propio miedo de Alicia. Isaac, susurró, rogando que todo fuera una pesadilla, una alucinación. Pero no lo era. Los días que siguieron fueron un caos absoluto. Clyde intentó ocultar lo sucedido. Limpiaba todo, borraba las huellas, trataba de mantener el control. Era ella quien hacía que Alicia funcionara en el día a día, pero ya ni siquiera Clyde podía negar lo que estaba ocurriendo. Algo se rompía dentro de Alicia, algo que ningún fragmento podía reparar. Lucía, por su parte, se regocijaba. A veces reía en la mente de Alicia, disfrutando del caos que Isaac desataba. Para Lucía, todo era un juego emocionante. La violencia, el peligro, el miedo. Todo era parte de una diversión macabra. Alicia empezaba a perder la noción de quién era en realidad. Su reflejo en el espejo comenzaba a distorsionarse. Ya no era solo su rostro, ahora veía los rostros de Clyde, Lucía e Isaac observándola con una mezcla de odio y burla.
Cada vez que trataba de buscar una salida, las voces se hacían más fuertes. No podía detenerlas, no podía ignorarlas. Cada fragmento de su mente estaba tomando vida propia y cada uno exigía ser el dominante. Alicia sabía que estaba perdiendo el control, pero no sabía cómo recuperarlo. Era como si su mente estuviera desmoronándose en 1000 pedazos y cada uno peleaba por el control del todo. Una noche, Alicia llegó a su límite. Se encontraba frente al espejo, tratando de encontrar algún rastro de sí misma, pero lo que vio fue a Isaac sonriendo con malicia, mientras Lucía aplaudía detrás de él y Claire le susurraba palabras de perfección. El cuchillo apareció en su mano, como si siempre hubiera estado allí, como si el arma fuera una extensión de su ser fragmentado. «No eres nada sin nosotros», le dijeron al unísono. Alicia, desesperada, cerró los ojos, tratando de bloquear las voces, de encontrar algún rincón en su mente donde pudiera esconderse, donde pudiera ser solo ella, sin interferencias. Pero cuando los abrió, ya no estaba sola en la habitación. Frente a ella, en carne y hueso, estaban Claire, Lucía e Isaac, observándola con ojos vacíos, sin vida. Cada uno de ellos era una parte de ella, una extensión de su psique, pero también eran sus enemigos. No podía seguir viviendo así, dividida, rota en fragmentos. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no sabía cómo. La voz de Claire era fría y distante, mientras que Lucía reía y aplaudía, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Isaac no decía nada, solo la miraba, esperando. «Es hora de elegir, Alicia», dijo Claire, su voz afilada como el cuchillo que Alicia sostenía. «¿Quién de nosotros vivirá y quién morirá?». El cuchillo tembló en su mano. Las voces en su cabeza aumentaron en intensidad, una cacofonía de gritos y risas que la abrumaba. Sentía que iba a explotar, que su mente se iba a romper en 1000 pedazos más. La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, envolviéndola completamente. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, el cuchillo aún en su mano, sus pensamientos difusos. «No puedo seguir así», pensó Alicia. No podía seguir dividiéndose entre Claire, Lucía e Isaac. Cada uno de ellos representaba una parte de ella, pero ya no podía vivir siendo solo fragmentos de una identidad rota. En medio de la oscuridad, Alicia sintió un frío penetrante, como si la muerte misma estuviera a punto de alcanzarla. Abrió los ojos, esperando encontrar la habitación vacía, esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero allí estaban, Claire, Lucía e Isaac, todavía esperándola. «Elige, Alicia», repitió Isaac, esta vez con una sonrisa cruel. Alicia alzó el cuchillo, su respiración acelerada. Las voces seguían dentro de su mente, empujándola hacia el abismo. Pero esta vez, algo dentro de ella cambió. No iba a dejar que los fragmentos tomaran el control. No más. «No elegiré a ninguno», murmuró Alicia, y en un movimiento rápido, el cuchillo se dirigió hacia ella misma. La oscuridad la envolvió por completo. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete, y si tienes una historia similar que nos quieras contar, déjala en los comentarios y posiblemente pueda aparecer en el siguiente video.